revelado el impactante momento en que su jefe la derribó un cambio inesperado transformador. La sala de juntas estaba cargada de tensión. Los murmullos se apagaron cuando Valeria tomó una respiración profunda, su propuesta bien estructurada brillando en su mente. A sus 28 años, había recorrido un largo camino desde su infancia en un hogar humilde. Pero en ese instante, la mirada de sus colegas, llenas de desdén, la hacían sentir como un insecto bajo una lupa. Alejandro, su jefe, un hombre de presencia imponente, la interrumpió sin piedad en medio de una frase. ¿Realmente crees que eso funcionará? Sabemos que no tienes la experiencia adecuada para esta estrategia, ¿o es por tus orígenes? Su voz resonó en la sala como un disparo. Valeria sintió como el sudor le corría por la frente y su estómago se revolvía. Las palabras lo calaban hondo, vaciando su confianza como un balde con fugas. Mientras los demás asistentes intercambiaban miradas, su mente comenzó a dar vueltas. Recordó su madre, luchadora incansable que limpiaba oficinas para darle un futuro. Sentía la presión del juicio ajeno, del peso de las expectativas que había llevado siempre a sus espaldas. Dudar era inaceptable, se lo había repetido 1000 veces. Sin embargo, en aquel momento, la furia de Alejandro marcaba un límite. La decepción se deslizó como un veneno en su corazón, pero en el fondo, una chispa de resistencia emergía. ¿De verdad dejaría que un hombre así definiera su vida? No podía rendirse. Esa noche, los ecos de las palabras de su jefe resonaban en su mente. Hurgó en el desván de su hogar, buscando consuelo y claridad entre las cosas viejas, entre los recuerdos de su familia. Al abrir un viejo baúl, encontró cartas de su abuelo, un abogado talentoso que jamás tuvo la oportunidad de brillar. Las injusticias le negaron su lugar, y su historia se convirtió en un eco doloroso. Valeria sintió como una mezcla de rabia y tristeza la invadía. Ese legado debía vivir, debía honrarse. Valeria, es tu momento de brillar, le dijo su madre al escuchar sobre su abuelo. Sus palabras cruzaban la distancia del tiempo y lo encadenado, resonando con fuerza. La determinación renació en ella. Estaba lista para enfrentarse a Alejandro, no solo por ella, sino por su familia, por cada sacrificio que habían hecho. La semana avanzaba entre tensión palpable y murmullos en el aire. Valeria se preparaba para la próxima reunión. La adrenalina corría por sus venas, una mezcla de nervios y convicción. Tenía que demostrar que era más que su origen. En la sala, el ambiente era más pesado, un silencio tenso aguardaba su discurso. La presión apretaba su pecho mientras pensaba en las palabras precisas que podían cambiar la situación. Era un desafío, sí, pero también una oportunidad para reescribir su historia. En ese instante crucial antes de la reunión, inconscientemente se aferró a la carta de su abuelo en el bolsillo. Y allí, en ese instante congelado, la incertidumbre se transformaba en una realidad seductora. El tiempo se detuvo. Cuando Alejandro comenzara, todo estaría en juego. ¿Podría transformar la desesperación en poder? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento llegó, Valeria estaba lista, la angustia se había transformado en determinación. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Alejandro, un nuevo capítulo empezaba a escribirse. La lucha apenas comenzaba, y el tiempo se volvía cómplice de su desafío. ¿Lograría levantar su voz y reclamar su lugar en el mundo que le habían negado? Las respuestas flotaban en el aire, y el futuro prometía ser un campo de batalla. El silencio en la sala de juntas se volvió ensordecedor. Valeria respiró hondo, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Todo su ser anhelaba demostrar que su origen no la definiría, que su valía no dependería de la mirada crítica de Alejandro. Alzó la voz, consciente de que cada palabra tendría peso. Sé que tengo menos experiencia que algunos de ustedes, pero soy una apasionada del trabajo que hacemos.
Lo que presento hoy no viene de un lugar de privilegio, sino de un conocimiento profundo y una estrategia pensada para enfrentar nuestro mayor desafío, comenzó, notando cómo algunos de sus colegas, aunque aún escépticos, prestaban atención. Mientras hablaba, cada frase se tornaba más firme. Recordaba los sacrificios de su madre, la lucha de su abuelo, y cómo la adversidad había sido su maestra. Los momentos de incertidumbre que había enfrentado a lo largo de su vida empezaron a cobrar sentido en su mente. Esto no era solo una presentación, era su declaración de independencia. Este enfoque será innovador. Hemos experimentado con métodos antiguos que no han brindado resultados. Es hora de arriesgarnos, continuó, buscando la conexión visual con aquellos que podían escuchar su sinceridad. Alejandro frunció el ceño, pero ella decidió no centrarse en él. En lugar de permitir que su intimidación la desmantelara, Valeria se concentró en los demás. Sé que no todos están convencidos, pero quiero pedirles que juntos evaluemos este modelo. No se trata de mí o de mi historia, sino de lo que podemos lograr como equipo. Al terminar, la sala quedó en una especie de limbo. Algunos colegas parecían reflexionar, otros permanecían escépticos. Valeria, sintiendo que había plantado una semilla, se permitió un pequeño respiro. Sin embargo, su mirada regresó a Alejandro, quien finalmente rompió el silencio. Está bien, Valeria. Lo consideraré. Pero debes tener presente que el éxito no llega solo por pasión, requiere resultados. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era suficiente su valentía para abrirse paso en un entorno que parecía tan establecido y resistente al cambio? Eso la inquietó, pero el fuego en su interior no se extinguía. El día pasó y la tensión no se disipó. Mientras volvía a casa, la presión de ser una voz en medio de tantas críticas comenzaba a pesarle. La insatisfacción con ella misma le susurraba que tal vez no había logrado el cambio que anhelaba. Sin embargo, cada vez que pensaba en rendirse, recordaba las palabras de su abuelo, el legado de su madre, y la lucha que había implicado llegar hasta allí. Decidió que si Alejandro no la apoyaba, ella buscaría aliados en otras partes de la empresa. Las ideas no necesitaban permiso para florecer, y la necesidad de avanzar era cada vez más apremiante. Durante la siguiente semana, se dedicó a investigar, a perfeccionar su propuesta, y a buscar brechas donde su estrategia pudiera ser apoyada. Cada conversación que tuvo con un colega aumentó su confianza. Además, descubrió que sus ideas resonaban con algunos de ellos que también habían sentido las cadenas del pasado. Comprendió que no estaba sola en su lucha, había otros como ella, dispuestos a desafiar el status quo. La próxima reunión se acercaba con rapidez y Valeria se preparó no solo para presentar de nuevo su propuesta, sino para abrir un espacio de colaboración. Estaba dispuesta a poner su sueño en la mesa, aun si Alejandro se interponía. El momento de la verdad se aproximaba, sus decisiones tendrían repercusiones más grandes de lo que había anticipado. ¿Podría realmente transformar la cultura de trabajo que había estado reprimida durante tanto tiempo? Al final del día, la lucha se volvía más personal, más intrincada. Un nuevo desafío le esperaba, mientras su voz se convertía en un faro en la oscuridad laboral. Asumir el control pasaba por ser auténtica consigo misma y con otros. ¿Sería capaz de empoderar a sus colegas y reescribir la narrativa que había dominado durante tanto tiempo? La presión se intensificaba. Y las respuestas parecían aún lejanas. Pero una cosa era cierta, su historia apenas comenzaba a definirse. El día de la reunión llegó con la misma tensión que había asediado a Valeria desde que presentó su propuesta por primera vez. La sala, iluminada por el brillo de las luces fluorescentes, se sentía sombría a pesar de la claridad del ambiente. Valeria llegó con un bolígrafo en la mano y una carpeta repleta de notas y gráficos. Cada página simbolizaba horas de trabajo y la lucha interna que había atravesado, dispuesta a desafiar nuevamente la mirada crítica de Alejandro. Mientras los demás tomaban asiento, su mente se llenaba de preguntas. ¿Los había convencido la última vez? ¿Había logrado crear ese espacio de colaboración que tanto anhelaba? Se esforzó por recordar las voces de apoyo que había encontrado, esos colegas que también deseaban un cambio. Cuando la reunión comenzó, Valeria se sintió atrapada entre el deseo de ser escuchada y el temor a ser ignorada. Alejandro abrió la sesión con comentarios sarcásticos que hicieron eco en la sala.
Espero que esta vez tu propuesta tenga un poco más de sustancia, Valeria. Hacer mucho ruido no lleva a ningún lado si no se presentan resultados concretos. Aquellas palabras se hundieron en ella, un recordatorio de su vulnerabilidad en un entorno que premiaba la experiencia sobre la innovación. Valeria tomó aire y, en lugar de dejarse desanimar, se recordó su propósito. Tenía que ser más que la joven que había entrado en la sala, necesitaba convertirse en la mujer que podía desafiar el statu quo. Se armó de valor y comenzó su presentación, no como un monólogo, sino como una invitación a una conversación. Presentó datos, comparativas y ejemplos de otras organizaciones que habían transitado por cambios similares, buscando encender la chispa de interés en sus colegas. Con cada diapositiva que avanzaba, la tensión en su pecho empezaba a aliviarse. Algunos miembros del equipo mostraban gestos de asentimiento, mientras otros tomaban notas. Sin embargo, la mirada de Alejandro seguía siendo escéptica y calculadora. Tras finalizar, Valeria hizo una pausa, sintiendo que era el momento de invitar a la colaboración. Me gustaría conocer sus opiniones y si hay elementos que les gustaría añadir. Esto no es solo mi proyecto, puede ser nuestra iniciativa, un esfuerzo colectivo. De repente, el enfoque crítico se deslizó hacia sus colegas. Valeria observó cómo comenzaban a compartir sus propias experiencias y perspectivas sobre el modelo. Se sintió aliviada y, al mismo tiempo, ahora era responsable de unir sus visiones divergentes. Sin embargo, justo cuando parecía que su estrategia comenzaba a dar frutos, Alejandro interrumpió. Es fácil hablar de colaboración, pero un líder necesita tomar decisiones difíciles. No podemos permitirnos errar en este proceso. La sala se volvió tensa nuevamente mientras Valeria enfrentaba la mirada desafiante de su jefe, sintiendo la presión que emanaba de él. Entiendo que el riesgo es alto, pero sin riesgo no hay innovación. No les estoy pidiendo que me sigan ciegamente, sino que evaluemos juntos la posibilidad de un nuevo camino, respondió, medida pero decidida. Era su oportunidad de mostrar que cada crítica la había pulido, que no era solo una postulante. A partir de ese momento se generó un diálogo, y Valeria supo que estaba cambiando las reglas del juego. Pero al final de la reunión, Alejandro se acercó a ella. Valeria, tus esfuerzos son apreciables, pero aún no estoy convencido. Considera esto una advertencia, malgastar recursos podría costarnos a todos. Allí, la duda se instaló de nuevo en su mente. Valeria se retiró sintiéndose dividida entre el impulso de rendirse y la determinación de seguir. Aquella advertencia había abierto una nueva puerta a su desafío personal. Se dio cuenta de que no solo debía ganar su lucha profesional, sino que necesitaba despertar la confianza en sí misma. La senda que había elegido estaba destinada a probar su capacidad de resistencia y adaptación. Mientras se alejaba de la sala, una resolución empezó a formarse en su interior. Valeria debía preparar una nueva estrategia, una que no solo apuntara a la persuasión, sino que se centrara en resultados innegables. Al mejorar cada aspecto de su presentación, se embarcaría en una nueva travesía de autodescubrimiento. Con una mezcla de miedo y determinación, se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo era cambiar las opiniones de otros, sino cambiar la forma en que se veía a sí misma en un mundo profesional que muchas veces parecía estar en su contra. Podría reconfigurar su enfoque y asegurar su lugar en la organización al demostrar resultados insustituibles. La presión se intensificaba. El momento de la verdad se acercaba, y Valeria era consciente de que, para triunfar, necesitaba encontrar la forma de convertir su pasión en evidencias tangibles. La lucha por su futuro apenas comenzaba. Valeria dejó la sala sintiendo el peso de las palabras de Alejandro aún resonando en su mente. Cada paso hacia su oficina era un eco de lo que había dicho, la advertencia se mantenía en un rincón oscuro de sus pensamientos. No podía permitirse ceder al desánimo. Era hora de reconfigurar su estrategia, de transformar esa presión en motivación. Sin embargo, una vez en su lugar, la ansiedad se apoderó de ella. Miró la carpeta con sus notas, sintiendo que representaban más que solo cifras y gráficos, eran un reflejo de sus sueños y esperanzas. Sin embargo, la sensación de vulnerabilidad la llevó a cuestionar sus habilidades. Se preguntó si estaba a la altura de las expectativas de su jefa. Las dudas la envolvían como una sombra. Determinada a no dejarse vencer,
decidió analizar lo ocurrido en la reunión con una perspectiva crítica. Por un lado, Alejandro había planteado un desafío que requería de su mejor desempeño. Reconoció que, en lugar de permanecer en un estado reactivo, podría aprovechar su esencia creativa. Se sintió impulsada a investigar más sobre aquellos casos de éxito que había mencionado, explorar hasta el más mínimo detalle que pudiera fortalecer su propuesta. Al día siguiente, Valeria llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Se sumergió en la recopilación de información adicional, buscando ejemplos de modelos que funcionaban en otras empresas similares. Pasó horas en el análisis de estadísticas y encuestas, consciente de que cada dato debía contar una historia convincente. Su enfoque cambió, no se trataba solo de presentar una idea, sino de construir un caso sólido que fuera imposible de ignorar. El trabajo también le brindó una oportunidad valiosa para autocomprenderse. En cada estadística que absorbía, se daba cuenta de que tenía el poder de transformar la narrativa. No solo era una simple presentadora, estaba creando características propias que la hacían resiliente. Esa revelación la llenó de una nueva energía. Tenía suficiente material para argumentar su propuesta con un respaldo fuerte, y esa era la clave para ganar la confianza de otros. Mientras pasaban los días, Valeria comenzó a visualizar su nueva presentación. Cada diapositiva no sería solo un número o una conclusión, serían ventanas a un futuro prometedor. Lo que antes sentía como una carga, comenzó a verse como una oportunidad para demostrar su valor. Tenía que hacer que su voz resonara, que su argumento se sintiera inevitable para sus colegas. No obstante, había un aspecto que la inquietaba. La falta de participación activa de otros miembros del equipo había sido palpable en su primer intento. Necesitaba involucrarlos, conseguir que sintieran que eran parte de algo importante. Con eso en mente, decidió organizar pequeñas sesiones de lluvia de ideas informales, donde cada uno pudiera contribuir con sus puntos de vista. Se dio cuenta de que la inclusión de sus perspectivas no solo aumentaría el compromiso, sino que también podría fortalecer su propuesta. Cada día se acercaba más al momento de la presentación definitiva, y con ello, la ansiedad creció paulatinamente. Era el precio a pagar por el riesgo que había decidido tomar. Las primeras sesiones de lluvia de ideas habían sido positivas, el ambiente había comenzado a cambiar. Sin embargo, las miradas escépticas de Alejandro continuaban acechando en su mente. Finalmente, Valeria se sentó una noche en su comedor, inmersa en la preparación del discurso que acompañaría a su exposición. Las palabras fluyeron con más claridad que nunca, pero una pregunta la perseguía: ¿sería suficiente para demostrar que la innovación podría garantizar resultados? Esa incertidumbre la impulsó a trabajar aún más, a pulir cada aspecto de su presentación. Cuando llegó el día de la nueva reunión, se sentía diferente. Había abrazado su vulnerabilidad y convertido la presión en motivación. Sin embargo, en el fondo, había una chispa de preocupación que no podía ignorar. ¿Y si Alejandro volvía a desafiarla? Al entrar en la sala, su mirada se encontró con la de su jefe una vez más. La tensión era palpable. Valeria estaba lista, pero sabía que el verdadero reto aún no había comenzado. ¿Podría esta vez conquistar su escepticismo y demostrar que su visión valía la pena? El desenlace se acercaba, y cada segundo contaba en su camino hacia la transformación. El sonido reverberante de la puerta al cerrarse marcó el inicio de una nueva etapa para Valeria. La sala de reuniones parecía más grande, vacía, como si toda la energía de su esfuerzo se concentrara en ese espacio. Al sentarse frente a sus compañeros, notó que sus palmas sudaban. Sin embargo, a diferencia de la última vez, había decidido canalizar esa tensión en determinación. Cuando comenzó a hablar, su voz, aunque temblorosa al principio, comenzó a llenarse de convicción. Cada diapositiva de su presentación no solo exponía cifras. Era su historia, su arduo trabajo, y estaba decidida a compartir no solo los resultados esperados, sino también el proceso detrás de ellos. No solo hablaba de innovación, tejía una narrativa que subrayaba su compromiso y su crecimiento personal. Mientras sus colegas empezaban a registrar el contenido, Valeria observaba sus reacciones. Una serie de cabezas comenzaron a asentir, había logrado captar su atención. Pero, justo en el momento en que sentía que el impulso estaba de su lado, Alejandro levantó la mano. Sus ojos severos desafiaban cada palabra,
como si deseara desgarrar la imagen que Valeria había trabajado tan duro por construir. ¿Y si los datos no respaldan sus proyecciones? ¿Cómo planea manejar una posible caída en la implementación?, inquirió, y las miradas se centraron en ella, indagadoras. En ese instante, Valeria sintió que el aire se le escapaba. Era el tipo de pregunta que podía descarrilarla. Pero de entre el caos de pensamientos que le asaltaron, resurgió la determinación que había cultivado en las últimas semanas. Respiró hondo y, en lugar de evitar el desafío, se enfrentó a él. Si bien es cierto que cada innovación conlleva riesgos, he realizado una prueba de conceptos en pequeña escala que sugiere que nuestra visión tiene un impacto positivo. Con esto, no solo respondía a Alejandro, sino que reafirmaba a sí misma que era capaz de defender su proyecto. Los murmullos en la sala indicaban que algo había cambiado. A medida que avanzaba, logró que su equipo se involucrara, pidiendo a sus compañeros que compartieran sus experiencias y preocupaciones sobre la implementación. Cada intervención cimentó su caso, creando un diálogo colaborativo que nunca había existido antes. La energía del lugar era palpable, todos parecían más involucrados. Cada mirada de escepticismo se transformaba en curiosidad. Valeria estaba comenzando a construir un puente, no solo con los datos, sino con el valor de la comunicación colectiva. A través de su vulnerabilidad, convocaba respuestas y soluciones. Al finalizar su presentación, la sala estalló en una ronda de comentarios positivos. Sin embargo, Valeria sabía que la prueba aún no había terminado. Alejandro, aunque un poco más reservado, tenía una expresión que sugería que este encuentro no había sido todo lo que esperaba. Ella necesitaba saber si sus esfuerzos habían marcado una diferencia. «Felicitaciones, Valeria», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Pero me gustaría que consideraras en profundidad las implicaciones de estos cambios a largo plazo». Pese a que su respuesta parecía un avance, la ambigüedad de sus palabras continuaba atormentándola. Al salir del edificio aquel día, Valeria sintió una mezcla de liberación y ansiedad. Su presentación había sido un éxito, pero la frase de Alejandro resonaba en su mente. ¿Acaso pasaría su próxima prueba? ¿Podría seguir sosteniendo el momentum ganado y no dejar que las dudas la asaltaran de nuevo? Con la decisión reforzada de demostrar su valía, regresó a casa sintiéndose más fuerte, pero aún con la inquietud de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Cada pregunta y cada duda planteada se hizo eco en su conciencia, un recordatorio constante de que el camino hacia la conquista de la confianza y el respeto estaba lleno de desafíos. La noche avanzó y, revisando sus notas, se dio cuenta de que tenía que idear un plan para anticipar las objeciones que vendrían, no solo de Alejandro, sino de otros que podrían cuestionar sus propuestas en el futuro. Con el lápiz en mano, trazó un esquema de posibles escenarios y respuestas. Sabía que el verdadero crecimiento no solo radica en la victoria momentánea, sino en la preparación constante. Ahora más que nunca, su viaje hacia la autoafirmación estaba claro, pero la pregunta latente seguía pendiente. ¿Podría realmente mantenerse firme ante los vientos de la incertidumbre que amenazaban con sacudir su confianza? Valeria se despertó esa mañana con una sensación de determinación. La noche de reflexiones había dejado claro que no podía permitir que las inquietudes se apoderaran de ella. Cada vez que se sentía cuestionada, era una oportunidad para crecer, una prueba que debía enfrentar con valentía. Se preparó rápidamente, consciente de que el día se perfilaba como crucial para su futuro en el proyecto. Mientras viajaba a la oficina, se preguntaba qué dudas emergirían en esta nueva etapa. La incertidumbre ya no parecía un enemigo aterrador, más bien se convertía en un motor que impulsaba su deseo de estar mejor preparada. El tren se sacudía y, en un rincón, comenzó a enumerar en su mente las posibles objeciones que Alejandro y otros podrían plantear. Llegó a la oficina y la atmósfera era tensa. Todos estaban al tanto de su presentación anterior. Podía sentir las miradas de algunos colegas, una mezcla de admiración y envidia. Sin embargo, también notó a Alejandro en su rincón habitual, con esa expresión seria y crítica que también le conocía. Era evidente que no había olvidado la discusión, y en el fondo, eso la incomodaba. El departamento estaba a punto de enfrentar un cambio significativo, y Valeria había sido elegida como portavoz, una responsabilidad que nunca imaginó asumir. Mientras repasaba sus notas, se preguntaba si estaba a la altura de las expectativas impuestas.
Aquel momento no solo sería una exposición de cifras, sino un testimonio de su crecimiento personal. A medida que el día avanzaba, su mente se hallaba ocupada. En medio de una reunión de seguimiento, Valeria decidió presentar sus estrategias de mitigación de riesgos. Con cada palabra, la ansiedad era reemplazada por una firmeza renovada. No solo se dedicaba a explicar estadísticas, sino que ofrecía la rectificación que consideraba necesaria, las respuestas proactivas a sus notables dudas. La mirada de Alejandro seguía fija en ella, lo que lo convertía en su mayor detractor y, al mismo tiempo, en su fuente de motivación. Al finalizar, Alejandro dijo: apreciamos su esfuerzo, Valeria, pero los murmullos en la sala se detuvieron. Sabía que una crítica estaba por venir. Sin embargo, esta vez, se sintió preparada. Finalmente, alcanzó el equilibrio entre la vulnerabilidad y la confianza. Estoy dispuesta a escuchar sus críticas constructivas, pero también quiero que sepas que los datos respaldan nuestras decisiones y son nuestra oportunidad de mejorar, respondió, cruzando la mirada con él, sosteniendo una chispa de desafío silencioso. Todos en la sala contuvieron la respiración. Ella había dado un paso al frente, reclamando su espacio en el diálogo. Fue entonces cuando la sorpresa se dibujó en sus rostros. No era solo una respuesta defensiva, sino una invitación a cuestionar, a dialogar. El ambiente se tornó más cálido. Las tensiones se disiparon. Después de la reunión, Valeria sintió que un nuevo ciclo comenzaba. La autoestima que había cultivado emergía en cada interacción. La seguridad que fue escasa en el pasado ahora le otorgaba una voz, permitiéndole desafiar los límites autoimpuestos. Pero cuando se sentó frente a su escritorio y revisó las notas de la reunión, su pecho se tensó. Lo que había comenzado como un empujón hacia el progreso personal se estaba convirtiendo en una lucha interna más compleja. ¿Cómo manejaría la inevitable resistencia que vendría? La decisión de seguir enfrentando sus miedos le abría un abanico de incógnitas, y la mayor se cernía sobre ella. ¿Sería capaz de sostener esta nueva postura en un escenario que prometía más tensiones y desafíos? Miedos ocultos comenzaron a emerger entre las grietas de su renovada confianza. La jornada no había terminado, y su verdadero reto apenas comenzaba a dibujarse en el horizonte. Las siguientes horas se deslizaron como un río caudaloso, arrastrando las preocupaciones de Valeria. La habitación estaba impregnada de un ligero nerviosismo. Las tareas fueron completadas con una especie de resignación anticipada. A pesar de la pequeña victoria lograda en la reunión, su mente continuaba martillando la inquietud. Al finalizar la jornada, su jefe, Marta, la convocó a su oficina. Un nudo instantáneo se formó en su estómago. Marta había sido su mentora, pero también representaba una autoridad que la sometía a constantes evaluaciones. Cuando entró, notó la mirada intensa de la mujer, quien parecía estar sumida en pensamientos profundos. Valeria se sintió nuevamente vulnerable, como si estuviera a la espera de un juicio. Muy bien, Valeria, comenzó Marta, con tono firme pero no del todo hostil. Tu presentación fue un paso adelante. He notado un cambio en ti. Sin embargo, no puedo evitar sentir que detrás de esa seguridad hay una batalla interna que aún no superas. El aire se tornó pesado. Valeria podía sentir la presión de la sinceridad de Marta. Al mismo tiempo, sintió que su corazón latía fuertemente, intentando contener la angustia. Estoy tratando de encontrar mi voz, confesó Valeria, sintiendo que su sinceridad podía ser una llave hacia la libertad. Cada vez que me enfrento a un nuevo reto, me pregunto si realmente estoy a la altura de las expectativas. A veces dudo si lo estoy haciendo bien. Marta se recostó en su silla, evaluando cada palabra de Valeria. Es normal sentir inseguridad. Pero lo que importa es cómo decides lidiar con ello. La verdadera prueba llega cuando te enfrentas a situaciones desafiantes, como en esa reunión. ¿Lo ves como un inconveniente o como una oportunidad para crecer? Esa pregunta resonó en Valeria. Era el dilema que había enfrentado toda su vida, el miedo al fracaso o la oportunidad del aprendizaje. Tomó una respiración profunda, permitiendo que sus pensamientos fluyeran libremente. He estado intentando cambiar mi perspectiva. Quiero ver cada reto como un escalón hacia mi desarrollo. Pero hay momentos en los que siento que no puedo soportar la presión. Las expectativas a veces parecen aplastantes. Marta asintió,
animándola a continuar. El crecimiento personal no es lineal. Habrá altibajos, pero cada uno de ellos te enseñará algo. Hoy mostraste coraje al defender tus ideas. No lo olvides. Los números deben respaldar nuestras decisiones, pero lo que no se cuantifica es tu resiliencia. Las palabras de Marta la sacudieron. Era una revelación significativa, una visión clara del camino por delante. Valeria entendía que debía abrazar su vulnerabilidad como parte de su proceso de crecimiento. Mientras la conversación se deslizaba hacia otros temas, comenzó a sentirse un poco más ligera, como si algunas de sus dudas se hubieran disipado en la atmósfera. Sin embargo, cuando salió de la oficina, la inquietud volvió a apoderarse de ella. Había descubierto más sobre sí misma, pero esa revelación no eliminó las sombras que aún acechaban. Esa noche, al regresar a casa, se planteó un nuevo desafío. ¿Podría ver las críticas de Alejandro como una fuerza impulsora, no como un obstáculo? Su mente giró en torno a esa premisa mientras reflexionaba en la soledad de su habitación. Esa noche, su determinación se volvió a agitar, dejando un eco de desafío latente. Había decidido que el próximo enfrentamiento con Alejandro no sería solo un momento de resistencia, sino una oportunidad para demostrar que su crecimiento era auténtico. Empezaría a planificar un nuevo enfoque para su próximo encuentro, alineando su estrategia con la fortaleza adquirida. Sin embargo, algo en su interior seguía retumbando, el eco de que cada victoria también puede acarrear nuevas batallas. Así, mientras la luna iluminaba su ventana, una inquietud renovada le dio un impulso. Al día siguiente, iba a buscar no solo la aprobación, sino la señal de que había llegado el momento de presentar una nueva faceta de sí misma, un Valeria más fuerte y decidida. Pero, ¿sería suficiente? La clave podría estar en lo que Alejandro, su antagonista, todavía guardaba en su arsenal de critiques. La incertidumbre la envolvía, pero esta vez, estaba decidida a abrir la puerta hacia lo desconocido. Mañana sería un nuevo día, y la lucha por su crecimiento personal y profesional estaba lejos de terminar. El día llegó con la energía de un amanecer vibrante, iluminando la mente de Valeria con la promesa de nuevos desafíos. Decidida a refrendar su evolución, se preparó mentalmente mientras desayunaba, repasando las estrategias que había articulado la noche anterior. Se encontró ensimismada, cuestionándose si realmente podría presentarse ante Alejandro con una confianza renovada. Al llegar a la oficina, el ambiente parecía cargado de expectativas. La reunión con Alejandro estaba programada para esa tarde, y Valeria se sentía como una boxeadora en el rincón esperando la campana. En cada rincón del espacio había murmullos sobre las nuevas metas del equipo y la creciente presión que existía para cumplirlas. Sin embargo, ella había decidido que era momento de transformar esa presión en combustible. Durante la mañana, mientras trabajaba en su presentación, Valeria notó que un eco de inseguridad intentaba infiltrarse en su mente. Recordó las palabras de Marta: el verdadero crecimiento surge de enfrentar lo desconocido. Esa memoria se convirtió en su ancla, llevándola a comprender que la verdadera derrota sería no intentar. Utilizando esa convicción, comenzó a afinar cada diapositiva, asegurándose de que su mensaje no solo fuera claro, sino resonante. La hora de la reunión llegó. Valeria entró en la sala con una postura decidida, su corazón palpitando, pero su mente enfocada. Alejandro le esperaba con una expresión que podía ser interpretada de múltiples maneras. Siempre había sido un crítico agudo y certero, pero hoy quería probar si era capaz de empoderarse a través de sus comentarios. La presentación comenzó, y con cada palabra que pronunciaba, Valeria sentía que su voz se tornaba más firme. Momentos de duda asomaron, pero ella los disipaba rápidamente, respondiendo a las preguntas de Alejandro con precisión y honestidad. Era como si cada respuesta la construyera un poco más, revelando a una Valeria que prefería las críticas como oportunidades, no como barreras. Sin embargo, a mitad de la presentación, Alejandro lanzó una crítica mordaz. Tus cifras son interesantes, pero carecen de un contexto que las justifique. Aquí hay una falta de profundidad en tu análisis. Un golpe. Esa observación iba directo al corazón de su trabajo. El nudo en su estómago se apretó. ¿Sería este el momento en que las inseguridades la derrotarían? Aún así, en lugar de retroceder, Valeria respiró hondo. Recordó el entrenamiento interno que había realizado,
No se trataría de defenderse, sino de complementar. Agradezco tu observación, Alejandro, respondió con calma, sintiendo como el miedo comenzaba a disiparse. Entiendo que el contexto es vital. Estoy dispuesta a reformular estas cifras y agregar esa capa analítica. Usaré tus comentarios para fortalecer mi propuesta. El cambio en su enfoque fue palpable. Valeria reconoció la crítica, aceptó la vulnerabilidad y, a través de ello, encontró su fuerza. La reunión continuó y, en lugar de sentir que se hundía, se dio cuenta de que estaba construyendo puentes. La forma en que manejó la presión sorprendió a todos, incluso a ella misma. Al concluir la sesión, el ambiente había cambiado. Alejandro, que había llegado como el verdugo, parecía medir diferentes palabras al despedirla. Esta vez, Valeria, has dado un paso hacia adelante, dijo, su tono ha cambiado, había un matiz de respeto en su voz. Valeria sintió una mezcla de orgullo y alivio, había superado una de las críticas más duras que había recibido. Salió de la sala con una sensación de ligereza. Había logrado algo que hacía tiempo parecía inalcanzable. No solo había defendido su trabajo, sino que había comenzado a definir quién quería ser en su entorno profesional. Sin embargo, entre la satisfacción y el orgullo, una inquietud persistente comenzó a surgir. ¿Era este el final de sus luchas, o apenas el comienzo de un viaje más complejo? La mirada de Marta, tan introspectiva desde la última conversación, seguía resonando en su mente, sugiriendo que el crecimiento nunca es un destino. ¿Qué nuevas batallas tendría que enfrentar para mantener esta épica transformación? Mientras la luz del día abrazaba la oficina, Valeria sintió que la lucha aún no terminaba. Había despertado un espíritu dentro de sí misma, un espíritu que no podía ignorar. Mañana sería un nuevo encuentro, y quizás un nuevo desafío, con ella misma y con el entorno que la rodeaba. Pero una cosa era segura, estaba decidida a avanzar, cueste lo que cueste. La mañana siguiente empezó con un sabor a ironía en los labios de Valeria. Había dormido poco, pero su mente parecía más alerta que nunca. La sensación de triunfo de ayer aún reverberaba, pero también llevaba un peso, el reconocimiento de que, aunque había logrado sobresalir en una adversidad, había un camino más que recorrer. Se cultivó esta idea mientras preparaba su café, una metáfora de cómo cada día podía ser un nuevo inicio. Al llegar a la oficina, percibió un giro en la dinámica del equipo. Comenzaba a notar más miradas curativas en su dirección, pero también un tono de desafío en el aire. Comenzaron a surgir nuevos proyectos, y el temor de enfrentarse a una competencia interna creció. Valeria sabía que debía mantenerse firme, ese crecimiento que había comenzado no podía ser solo un destello efímero. Estaba decidida a consolidar su lugar en el equipo, no solo como miembro, sino como líder. En los días siguientes, se lanzó a los nuevos desafíos con la energía renovada que había adquirido. Cada tarea se convirtió en un campo de pruebas. Sin embargo, al mismo tiempo, la exigencia aumentaba. Se sintió atrapada bajo la presión de demostrar que el nuevo modelo de Valeria era más que una simple respuesta a la crítica de Alejandro. La mente comenzó a agobiarla ante la posibilidad de no estar a la altura. En una de las reuniones, durante una discusión sobre un gran proyecto que el equipo estaba a punto de emprender, Valeria tomó la iniciativa. Presentó sus ideas con fervor y convicción, sintiendo como sus palabras resonaban en la sala. Pero a medida que su presentación avanzaba, se dio cuenta de que algunos miembros del equipo, en particular Daniel, el más competitivo del grupo, parecían no tomarla en serio. Las miradas desafiantes y los murmullos de escepticismo fueron como balas que intentaban hacerla retroceder. Se sintió nuevamente en el lugar de fragilidad que había jurado dejar atrás. Sin embargo, en lugar de dejarlas crecer dentro de ella, Valeria enfrentó la situación. Veo que hay dudas acerca de mis ideas. Estoy dispuesta a escuchar las críticas y presentar datos que puedan sustentarlas, dijo con un tono claro y preciso. Al abrir el espacio para el debate, se sentía empoderada. La conversación comenzó a girar en torno a la sustancia de sus argumentos y no simplemente a su figura. Cada observación llevaba un trasfondo de resistencia que Valeria, ahora decidida en su enfoque, mantuvo bajo control. Poco a poco, el diálogo se transformó. Sus colegas empezaron a contribuir y a cuestionar, no como adversarios, sino como colaboradores.
fue un momento de revelación para Valeria. La inseguridad de sus compañeros no era un obstáculo, sino un testimonio del impacto de su reciente crecimiento. No necesitaba que la aceptaran ciegamente, sino que podía inspirar el diálogo. Al final de la reunión, Daniel, aunque aún con reticencias, le lanzó una sonrisa sombría. Bien jugado, Valeria. Has ganado un punto. Pero, a pesar de ese reconocimiento, había un aire de competitividad latente. No podría dejar que la simplicidad de un intercambio la hiciera caer en la complacencia. Esa noche, reflexionó sobre su día, hacia donde quería llevar su desarrollo profesional. El ambiente competitivo, aunque tenso, podía ser un catalizador para seguir profundizando su conocimiento y técnicas. Valeria necesitaba explotar no solo su voz, sino también su capacidad de influir a través de sus decisiones. Mientras contemplaba su planificación de la semana siguiente, una idea creció en su mente. Tal vez el liderazgo no solo se trataba de demostrar sus habilidades, sino de cultivar esas mismas habilidades en los demás. A partir de ahí, comenzaría un nuevo camino. El día culminó con la promesa de un nuevo enfoque. Pero mientras se preparaba para dormir, una inquietud persiste. Sabía que el verdadero enfrentamiento estaba por llegar. ¿Podría realmente convertirse en la líder que el equipo necesitaba? Y especialmente, ¿cómo se enfrentaría a su propio miedo a la exposición? La metamorfosis apenas comenzaba, y el verdadero duelo no sería solo con sus compañeros, sino con el reflejo que le esperaba a cada paso del camino. El día decisivo había llegado para Valeria. La sala de reuniones se sentía diferente, el aire estaba cargado de expectativas y la tensión era palpable. Ella había trabajado incansablemente para consolidar su posición en el equipo, y hoy tenía la oportunidad de demostrar que su crecimiento no era simplemente un destello efímero, sino una transformación consistente y auténtica. Mientras esperaba a que comenzara la reunión, reflexionó sobre todo lo que había atravesado. Desde la humillación inicial de su encuentro con Alejandro, hasta el reconocimiento sutil de sus colegas, cada paso había sido un peldaño hacia su evolución. Sin embargo, las miradas curiosas y algunas críticas aún la mantenían alerta. Esa mezcla de admiración y escepticismo la había llevado a enfrentarse no solo a otros, sino a sí misma y a sus más profundos miedos. Cuando se le dio la palabra, se puso de pie con una confianza renovada. Hoy queremos hablar sobre cómo podemos abordar el próximo gran proyecto, comenzó, su voz resonando con una claridad y propósito que antes le hubiera parecido inalcanzable. Valeria se dio cuenta de que no solo estaba presentando ideas, sino que estaba liderando una conversación, un diálogo que podía beneficiar no solo a ella, sino al equipo entero. Presentó su propuesta, detallando cada aspecto con precisión. Su análisis había evolucionado, ahora enriquecido con datos complementarios y perspectivas colectivas que había cultivado en las semanas anteriores. Entiendo que hay dudas, y estoy aquí para abordar cada una de ellas, afirmó, desafiando la percepción de vulnerabilidad que alguna vez había sentido. A medida que exponía sus ideas, sentía como la sala se sumía en un silencio reflexivo. Las miradas críticas de Daniel y otros se transformaron en interés genuino y, de repente, Valeria se sintió en control. Alejandro, aunque con el ceño fruncido, empezó a mostrar signos de atención. Recordó las palabras de Marta: cada reto trae consigo una oportunidad. Era su momento para demostrar que había asumido la responsabilidad de su propio crecimiento. Los comentarios de sus compañeros comenzaron a fluir, y Valeria manejó cada crítica con gracia. Respondió a las inquietudes de forma constructiva, destacando potenciales soluciones y evaluación de riesgos de manera colaborativa. La energía en la sala cambió, el ambiente, antes tenso, ahora pulsaba con un aire de cooperación. Valeria había comenzado a no solo defender su postura, sino a elevar a sus compañeros en el proceso. Las dudas se estaban convirtiendo en un diálogo productivo. Me gusta lo que has planteado, Valeria, dijo Daniel tras una pausa. Me gustaría saber cómo podemos integrar esto con el resto de nuestras funciones. Esa afirmación la llenó de satisfacción. No solo había logrado captar la atención de sus colegas, sino que ahora estaban creando juntos un camino hacia el éxito. After the meeting, the atmosphere turned into one of excitement and collaboration. Valeria felt a wave of relief wash over her. Había superado el desafío de liderar y había demostrado que estaba a la altura de las expectativas.
Alejandro se acercó al final de la reunión, su expresión más contemplativa. Valeria, reconozco tu progreso. Has avanzado en esta última jornada. Esa validación la llenó de una profunda satisfacción. No solo había conquistado la crítica de Alejandro, sino que había logrado unir el equipo. Había dejado de ser la joven temerosa que una vez se sintió postergada y se había convertido en una insigne figura entre sus colegas. Cuando Valeria salió de la sala, la intensa luz del día la abrazó, se sentía liviana, como si el peso de las expectativas ajenas se hubiera disuelto. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero había conquistado un hito significativo, no solo había reclamado su lugar, sino que había demostrado que la vulnerabilidad puede ser el punto de partida para una fortaleza aún mayor. Mientras regresaba a su escritorio, una nueva meta empezaba a formarse en su mente. Quería ser un agente de cambio, no solo en su propio camino, sino también en la cultura laboral de su equipo. Estaba decidida a encaminarse hacia un liderazgo que no solo se centrara en sus propias ambiciones, sino que también cultivara las voces de los demás. Estoy lista para enfrentar mi próximo reto, pensó Valeria, sintiendo una confianza sólida en su interior. Había adquirido no solo habilidades, sino también una visión renovada de su papel dentro del mundo laboral. La presión se había transformado en una palanca de impulso, y ahora brillaba con una luz genuina, lista para conquistar nuevos horizontes. No obstante, sabía que cada paso hacia adelante podría traer nuevos desafíos. Pero había comprendido que el verdadero crecimiento no se limitaba a un solo momento de reconocimiento, era un proceso continuo de autodescubrimiento y acción decidida. Había aprendido a convertir cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Mientras la tarde se desvanecía, Valeria dejó la oficina en un estado de euforia moda. Había triunfado en su camino, y aunque había mucho más por venir, estaba lista para afrontar cualquier cambio que la vida le presentara. Al fin y al cabo, había asumido el control de su destino, y esa era su mayor victoria. No esperemos ni un segundo más para que se unan a este viaje transformador. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, su apoyo cuenta. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de demostrar su apoyo a historias que inspiran superación personal. Los verdaderos fans de este canal saben cuán importante es su voz. No se lo pierdan.